Empiezo a grabar, y pues lo dejo con su presentación. Gracias. Muchas gracias, Jos. Te agradezco mucho tus palabras. Agradezco a cada una de las personas que están conectadas el día de hoy, las personas que van a ver este video a través del canal de YouTube. Les agradezco mucho porque si hoy estás conectado aquí es porque tenías que escuchar esta información y algo de lo que yo diga te hace clic, hace que cambies algo en tu vida, yo me doy por bien servido. Creo que ese es mi objetivo el día de hoy. Mi objetivo el día de hoy es que tú te vayas con información poderosa que te ayude a tomar mejores decisiones, una, y segundo, que pongas en prioridad tu salud. Bueno, el tema del que te quiero platicar hoy es genética versus epigenética. Realmente, algo que encuentro mucho en la consulta, y es que estamos predeterminados desde nuestras creencias y de nuestras emociones a que tenemos que morir enfermos. Y realmente eso no es cierto. Cuando de repente preguntas, oiga, ¿qué enfermedades tiene? ¿Diabetes? No, todavía. ¿Hipertensión? No, todavía no, doctor. Cualquier enfermedad que pones y todo el mundo te dice, todavía no. Eso inconscientemente le estamos diciendo a nuestro cuerpo que de ahí nos vamos a enfermar. Y eso tiene mucho que ver con la plática que vamos a tener hoy. Porque nos enseñaron que si mi papá y mi mamá eran diabéticos, diabético tenía que ser. Pero hoy les voy a dar una herramienta, una opción diferente para que tomando decisiones diferentes tengan una vida diferente. Y te voy a compartir una frase que escuché hace no mucho tiempo, bueno, sí, como 7 años. Dice, las decisiones que tomaste hace 7 años son las que están dictando tu presente. Por lo tanto, las decisiones que tomes el día de hoy van a llevarte a tener la vida que desees o que te lleven tus decisiones en 7 años. Está muy cañón, porque realmente dices, no, hombre, eso faltó un chorro, pero eso está padrísimo, porque podemos tomar decisiones el día de hoy informadas y sobre todo que nos ayuden a tener. Hay un video que está haciendo muy viral en TikTok, dice que si tú no lo hiciste en tus 20s, lo puedes hacer en tus 30s. Y si no lo hiciste en tus 30s, lo puedes hacer en tus 40s. Y si no lo hiciste en tus 40s, lo puedes hacer en tus 50s. Y si no lo hiciste en tus 50s, lo puedes hacer en tus 60s. Investiga un poquito de la historia de Ray Kroc, el fundador, el que hizo el imperio de McDonald's, y ve a qué edad Ray Kroc hizo que el primer negocio que puso fuera exitoso. Y entenderás lo que te estoy comentando. Bueno, vámonos a darle al tema porque está padre y nos vamos a llevar. Bueno, como sabemos, nosotros cada X tiempo tenemos un recambio total de nuestras células. Nosotros no somos la misma persona que éramos hace 3 semanas. ¿Por qué? Porque más o menos una célula, dependiendo de la célula, tiene una regeneración en 21 días. Entonces, va a haber células que se van a duplicar, que van a crecer y otras que van a morir. Y eso nos permite que nosotros estemos en constante evolución. Este proceso es normal y eso es lo que dictamina que nosotros, hayamos nacido, porque nosotros nacimos de 2 células que se juntaron y hicieron una célula y esta célula se dividió en 2 y luego en 4, luego en 8, luego en 16 y así hasta que fuimos un bebito que nació a los 9 meses. Entonces tenemos que saber que somos células. De hecho, somos en parte células y en parte bacterias, pero hoy solo quiero hablarte de las células. ¿Ok? Entonces, este proceso de división es una manera natural de nosotros. Tenemos que saber que todo el tiempo nuestras células se están dividiendo. Y existen 2 procesos para que nuestras células se dividan. Una se llama mitosis, que es para todas las células. Y el éxito de la mitosis es que una célula forma a 2 células hijas idénticas. Y esas 2 células hijas idénticas van a formar otras 2 células idénticas. Pero la meiosis, el proceso de la meiosis, lo que hace no es formar células iguales. Al contrario, hace que estas células, en vez de ser cloncitos de la primera célula, lo que hace es que solo tenga la mitad del material genético. Y dentro de esa mitad de material genético, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que hace es que haga una combinación de todos esos materiales. Por lo tanto, ningún espermatozoide en toda la vida del hombre va a ser igual.
Y ningún óvulo va a ser igual. Ninguno tiene la misma información genética. Cada uno va a tener una información diferente porque sufrió, bueno, sufrió no me encanta, pero bueno, porque vivió una combinación de los cromosomas del papá y de la mamá. Y esa recombinación hace que seamos seres únicos e irrepetibles. Y también nos provee que podamos ser variables diferentes para podernos combinar con otras personas y que esa combinación genere una mejora de la raza. Eso es el objetivo de la genética. La genética es la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. ¿Ok? Por eso, no sé si han escuchado que hace muchísimos años, cuando los nobles tenían hijos con la misma familia, no había una combinación genética y por lo tanto empezó a haber muchas enfermedades que empezaron a ser un poco raras, como entonces, teniendo en cuenta esto, es importante que sepamos que lo que va a hacer la genética es estudiar los cromosomas y los genes. Ahora, recordemos nuestras clases de biología que nos decía que hay un tipo de célula que tiene un núcleo y adentro del núcleo está la información genética. Y lo padre de la información genética, porque ahí venía la información de dónde venimos y a dónde vamos. Y está padrísimo, pero déjame decirte que los genes están formados de proteínas. Tenemos 4 proteínas: la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Estas proteínas se van a ir mezclando para formar un conjunto diferente. Y entonces, por ejemplo, si vemos una unión de guanina con adenina y una unión de timina con citosina, va a generar cierta proteína. Entonces, todas nuestras proteínas de todo nuestro cuerpo, porque recuerden que nosotros estamos formados por proteínas, van a generar una información X. Entonces, esa formación, ese conjunto de nucleótidos van a formar un gen. Ese gen va a formar el ADN y el ADN va a formar los cromosomas. ¿Ok? Y esos cromosomas van a estar en el núcleo y van a haber 2 elementos muy importantes, como el ARN mensajero, que va a leer esos genes y va a crear las proteínas para que todo se cree. ¿Ok? Entonces, digamos que los cromosomas es el instructivo que tiene la receta paso a paso para formar todo lo que somos. Bueno, importante, nosotros somos una combinación perfecta de los genes de nuestros papás y a su vez ellos de sus papás y ellos de sus papás y ellos de sus papás hasta la primer celulita que se creó en el mundo. ¿Ok? Nosotros tenemos información genética de esas historias primitivas. Déjenme decirles que la evolución, por ejemplo, así es como va funcionando, a través de que se van mezclando los genes y un gen marca que tenemos que generar una manera de comer carne. Entonces, a través de mucho tiempo evolutivo que el humano empezó a comer carne, su cuerpo se empezó a adaptar a través de los muchísimos años para podernos dar la dentición que tenemos. Y también que no tengamos tanto cabello o que si tengamos, todo eso fue a través de la combinación de los genes. Y eso está padrísimo porque eso nos permite madurar, evolucionar, crecer, ser mejores, estar mejor adaptados al medio y sobre todo poder sobrevivir por el tiempo que necesitemos estar aquí. Entonces tenemos que agradecerle muchísimo a nuestros papás, a los papás de nuestros papás y así hasta el principio de los tiempos, porque eso determinó lo que somos el día de hoy. Pero no va a determinar lo que somos el día de mañana, porque el día de hoy te voy a dar información donde tú puedas tener el control sobre lo que tú quieras ser. Y bueno, era lo que te comentaba. Cuando nosotros hacemos esas células, se empiezan a cruzar entre ellas, hay una recombinación, que esto se llama crossing over o entrecruzamiento, y lo que genera es que cada uno de los genes sea completa y absolutamente diferente.
¿Ok? Oye, Armando, ¿y qué pasa con los gemelos idénticos? Bueno, algo que te quiero decir y va un poquito más adelante, es que los hábitos van a generar que la carga genética se exprese o no. Esta foto me gusta muchísimo. ¿Quién no vio esta película? Top Gun. Bueno, y la nueva está padrísima. Pero bueno, en 1986 teníamos estos tres personajes. Si te fijas, en el 2022, estos personajes tomaron diferentes decisiones en cuanto a su salud y hoy tienen un estilo de vida completamente diferente entre los tres. Y esto va muy de la mano de lo que te quiero compartir. Las decisiones que tomamos nos van a llevar a tener la vejez que queremos o que no queremos. Por eso existe la epigenética. Epigenética deriva del griego en donde epi significa por encima. La misma hace referencia a la presencia de factores que pueden afectar a la genética, modificando la forma en la que ésta se expresa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un gen en un ambiente X, se va a expresar de diferente manera que ese mismo gen en un ambiente diferente. ¿Ok? Entonces, el ambiente, lo que dice aquí, es que el ambiente va a hacer que un gen se exprese o no. Por lo tanto, como lo vimos hace rato, estos genes se forman a partir de proteínas y esas proteínas forman células y esas células están derivadas de los genes que tiene adentro en los núcleos y eso va a generar tejidos, nos va a generar todo. Nosotros nacimos de esos genes. Estos genes fueron el mapa que el ARN mensajero empezó a leer y empezó a duplicar y empezó a replicar. ¿Ok? Entonces, todo esto nace de un doctor que se llama el doctor Bruce Lipton, que empezó a darse cuenta que un gen en un diferente ambiente se expresaba de manera diferente. Entonces empezó a dar cuenta y empezó a analizar y vio que realmente el gen era importante porque eso nos daba nuestras características. Pero la información que tenía solamente era una información que nos iba a ayudar en caso de que el ambiente fuera tal. Si el ambiente fuera diferente, se iba a expresar de una manera diferente. Eso está muy padre porque nosotros tenemos control sobre el ambiente de nuestros genes y de nuestras células. ¿Ok? Bruce Lipton, hay un libro que les va a encantar que se llama La biología de las creencias y creo que es un libro que les va a hacer entender muchísimo. A mí es un libro que me ha gustado muchísimo. Bruce Lipton tiene algunos otros libros, pero este de la biología de las creencias es en donde empecé a darme cuenta que yo podía modificar mi ambiente y el ambiente estaba muy determinado conforme a mis sentimientos y mis emociones. Bueno, lo que dice este doctor es que si este gen, que es solamente el croquis de una casa, el gen no es una casa, el gen es un croquis, que cuando llega el ARN mensajero, lo lee y ese lo replica. Es como el maestro de obras, que le dice, aquí en el plano, dice que ahí tiene que haber una pared y la pared debe de medir tanto y esto debe medir así y eso debe medir así. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener estos receptores bloqueados o los podemos tener abiertos. Si están bloqueados, se van a expresar. Si no es, perdón, si están ocupados, se van a expresar y si no, no se van a expresar. ¿Ok? Entonces, eso está padre porque entonces nosotros tenemos nuestro plano, pero nosotros podemos decirle a nuestras células si se expresan o no se expresan. Y hablando muy particularmente de las enfermedades, porque realmente algo que les quiero compartir es enfocado a las enfermedades, hay una enfermedad que todos sabemos que es genética, que si yo tengo diabetes, mi papá tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, pues por eso fue. O sea, no tuvo nada que ver. Pero hoy hay muchos estudios que lo que han visto es que una persona que sus papás y que los papás de sus papás tuvieron diabetes, lo que heredaron no fue
tanto la diabetes, sino como los hábitos que hicieron que la diabetes se presentara. ¿Ok? Importante, cuando hay una enfermedad crónico-degenerativa que se expresa, es una enfermedad que tuvo 15 años gestándose en nuestro cuerpo poco a poco. ¿Ok? Eso se llama efecto compuesto. Pequeños hábitos durante 15 años generan un cambio en nuestro ambiente genético o celular. Entonces yo de repente voy al doctor, me tomo el azúcar y me dicen, tienes 100 de azúcar en ayunas. Y dices, chin, eso no está muy bien. Pero no haces cambio en tu dieta, no haces cambio en nada, porque dices, pues sí, mi papá es diabético, claro, pues ahí voy. Ya era hora que me diagnosticaran diabetes. Y sigues con lo mismo y te vuelven a tomar el azúcar y 115, y 120, y 150, y 300, y 400. Y entonces dicen, joven, pues es diabético. Es necesario que empiece a tomar una pastilla. ¿Y tú a quién le echas la culpa? A tu árbol genealógico. Pues claro, mi papá diabético, mi abuelo diabético, mi padre, todos diabéticos, pues era normal que me pasara. Pero realmente lo que me pasaron o lo que me enseñaron fue la manera en la que yo viví. Me enseñaron a que hacer ejercicio o no hacer ejercicio, a comer saludable o no comer saludable, a tomar agua, no tomar agua, a pasar mucho tiempo en ayuno o no pasar mucho tiempo en ayuno. Me enseñaron que a lo mejor había algunos alimentos que me generan una creencia en donde no eran buenos o no eran malos, o a lo mejor yo tengo algo que se llama dismorfia, en donde yo me veo al espejo en una forma diferente, a lo mejor me puedo ver más gordo, a lo mejor me puedo ver más flaco de cómo estoy, y eso empieza a generar una diferente imagen en mí y por lo tanto empiezo a restringir algunas cosas. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día, es que el pastel no engorda, no, el no hacer el ejercicio que consuma el pastel, pues a lo mejor sí, o el comerlo todos los días. O sea, todas esas cosas que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de los años van a ir determinando cómo vamos a ir viviendo. Y nuestros padres lo que nos heredan es eso, nos heredan esa educación. Pero al final de cuentas, es educación y la educación se puede transformar con información diferente, con información que nosotros decidamos llevar a nuestro ser, porque podemos tener la información, pero si nosotros no decidimos llevarla a nuestro día a día, esa información solo se quedó en información. La información que se vuelve parte de nosotros es la información que nos va a llevar a tomar decisiones diferentes o iguales, porque nosotros podemos también decidir no hacer nada y vamos a mantenernos igual o peor. ¿Ok? Y bueno, regresando al tema de la diabetes, ya me fregué, pero bueno, les quiero platicar que lo que me llevó a que esta gotita de sangre tuviera un gran porcentaje de glucosa por mililitro fue mis hábitos. ¿Y cuáles fueron los hábitos que me llevaron a esto? Primero, no dormir bien. ¿Por qué no dormir bien? En el momento en el que nosotros estamos en un sueño profundo, es el momento en el que todos nuestros órganos se empiezan a regenerar. Incluso, nuestro cuerpo es tan exacto y tan preciso que tenemos horarios específicos para que cada uno de nuestros órganos se regenere. Lo primero que se regenera son nuestras glándulas suprarrenales. ¿Ok? Las glándulas suprarrenales se empiezan a regenerar por ahí de las 10 de la noche si nosotros estamos dormidos. Si nosotros no estamos dormidos, el cuerpo está produciendo cosas para mantenernos en energía, para mantenernos despierto. Dice, todavía no tengo tiempo para regenerarte porque estoy manteniendo a este individuo despierto. Entonces, no hay nutrientes, no hay nada para que tú te regeneres. Ahorita nos tenemos que poner las pilas porque esta persona tiene que estar despierta. Entonces dice las suprarrenales, bueno, pues ni modo. Y entonces te duermes a las 11 de la noche y las suprarrenales se van a regenerar de 10 a 11. Lo que pasa es que ese día las suprarrenales no se regeneraron. Ojalá ya el otro día te duermas a las 10 y entonces las suprarrenales tengan esa regeneración. Pero si pasa su hora, es como el tren. Ya pasó y no se subió al tren de la regeneración. A lo mejor
y mis pensamientos no son muy positivos. A lo mejor y pienso siempre en culpa o pienso a lo mejor en la ira o a lo mejor pienso en lo malo que es todo y entonces mi cerebro está produciendo ciertos neurotransmisores que van a generar respuestas en mi organismo y que esas respuestas en mi organismo van a formar un ambiente para mis genes. Entonces, si yo tengo pensamientos todo el tiempo de temor, de enojo, de ira, de culpa, entonces mi cuerpo va a producir ciertos elementos que van a inundar mi cuerpo y entonces mis células y mis genes van a estar expuestos ante este ambiente. Y entonces ciertos genes se van a expresar de una manera y ciertos otros de otra, porque el ambiente que le estamos dando es un ambiente de enojo, de tristeza, de sufrimiento, de culpa. Y eso va a generar una bioquímica diferente de mi organismo. Y te lo pongo tan sencillo. ¿Qué pasa el día que tú estás muy estresado porque trabajaste mucho o tuviste un enojo súper fuerte? Normalmente en la noche empiezas a tener escurrimiento nasal. Normalmente en la noche te duele la cabeza. Normalmente en la noche empiezas con una ligera alergia. ¿Y qué dices? Ay, es la alergia de primavera, es la alergia de otoño, es la alergia de verano. No, realmente es que tu cuerpo tuvo una exposición frecuente a través de ciertos elementos que lo generaron a que el sistema inmunológico se deprimiera. Y por eso cuando nosotros estamos estresados, ¿qué pasa? Nos enfermamos, nos da un resfriado, nos da una gripa, nos manda al baño con diarrea. Mi cuerpo empieza a tener un estado de enfermedad. Imagínate que este estado esté todo el tiempo por 15 años. Pues obviamente ese ambiente va a generar el ambiente propicio para que las enfermedades que estaban en mis genes se empiecen a expresar. Y eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa si mis emociones siempre están súper bien? Pues entonces la bioquímica de mi cuerpo va a ser diferente y los genes se van a expresar diferente. Pero ¿qué tal que mis emociones no están bien? O están como siempre muy enfocados a emociones negativas. Pues entonces también el ambiente de mi cuerpo va a ser diferente. ¿Qué tal que yo soy una persona deportista y me encanta hacer deporte, pero a veces me paso y hago 5 horas de ejercicio el día de hoy y entonces mi cuerpo se estresa y entonces genera radicales libres que van a generar un ambiente para mis células. Y entonces mis células tienen un ambiente de radicales libres, tienen un ambiente ácido, porque cuando hago ejercicio empieza a haber un aumento en el metabolismo de las grasas, y las grasas empiezan a oxidar y empiezo a generar radicales libres y empiezo a generar ciertos elementos que mi cuerpo no requiere para estar saludable. Oye, Armando, pero toda la vida me dijeron que hacer ejercicio era importantísimo. Hacer ejercicio es importante, pero hacer ejercicio moderado con una elevación del ritmo cardíaco por un cierto tiempo es saludable. Cuando excedemos ese tiempo, entonces hay problemas. Un poquito más adelante les voy a platicar específicamente qué onda con el ejercicio. Y la quinta, la alimentación, ¿ok? ¿De qué pongo en mi plato todos los días? Y yo quiero que tú hagas un análisis y que veas el 80% de tu vida hasta el día de hoy, ¿qué has puesto en tu mesa? A lo mejor, y tienes un estilo de vida muy acelerado y solo puedes comer comida rápida o solo puedes comer cosas que venden en la calle o no. ¿Ok? Bueno, revisa si el 80% de tu alimentación de todos los días está enfocada a darte elementos que ayuden a tus células a tener un buen ambiente o no. Y esto nos va a dar por resultado una enfermedad. Esta enfermedad puede ser cualquiera de la que tú quieras. Realmente las enfermedades van a presentarse de acuerdo al ambiente que tú les des a estas células. Recuerda que cada bocado cuenta. Oye, Armando, pero yo comí súper saludable. Bueno, pero hay veces que la que nosotros ingerimos transporta mensajes específicos.
Las células, te tengo una noticia, las células hablan entre sí y ese lenguaje que tiene entre las células es importante porque cuando las células ven nutrientes que conocen de hace miles de años, entonces las células producen información correcta. Cuando las células tienen alimentos que no conocen, la célula se queda de, chin, esto no sé qué es. Este pancito relleno de crema pastelera recubierto por chocolate, híjole, es que no me acuerdo de él. O sea, me acuerdo de las manzanas, me acuerdo de las peras, me acuerdo de las zanahorias, me acuerdo de las papas, me acuerdo de la carne, de eso sí me acuerdo, porque eso es lo que mis genes aprendieron de hace miles de años. Pero realmente la alimentación procesada no tiene tantos años como para generar una memoria en nuestros cromosomas. Entonces, ese alimento, nuestras células no la conocen de el repertorio de nutrientes que dice, esto es el lenguaje, esto no está en el lenguaje, no sé cómo comunicarlo, porque esto sí, este abecedario sí me lo conozco, pero este no sé en dónde entra. Entonces, como no sabe cómo entrar, entonces manda un mensaje incorrecto. Y ese mensaje lo recibe la célula y tampoco sabe qué hacer con él y empieza a entrar en la locura total y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, mandaré un mensaje incorrecto. Y cuando llega al que recibe los mensajes para mandar los nutrientes, no lo entiende y pues manda lo que quiere o lo que puede y no lo que la célula necesitaba en ese momento. Porque vio ese nutriente y no supo cómo contestar. Es como cuando nosotros vamos de viaje y nos hablan en árabe y nosotros no entendemos y no supo si me dijo hola o si me dijo adiós, no supo si me dijo, oye, qué bonito tu túnica o si me dijo, te voy a matar. Entonces, ¿cómo reacciona mi célula? Pues no sabe. No sabe qué hacer. Y eso es importante porque cuando una célula no sabe qué hacer, manda mensajes incorrectos y esos mensajes incorrectos se transforman en enfermedad. Y esto se llama señalización celular. Ahora, ¿cuál crees de estos dos grupos que enviaría un mejor mensaje? Los alimentos crudos que vemos de este lado, que mi célula tiene toda una vida de conocer, o los alimentos procesados que, que la historia de la célula no son tan conocidos y todavía no ha generado, no ha develado el abecedario de estos alimentos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos, ¿qué tal? Cuando nosotros vamos a identificar los jeroglíficos de las pirámides, pues no sabemos qué dice, pero si lo voy estudiando a lo largo de muchos años, voy entendiendo que ese jeroglífico quiere decir Ramsés y que ese otro quiere decir pájaro. ¿Ok? Bueno, nuestras células no tienen tanto tiempo descifrando estos mensajes que le genera estos alimentos porque son realmente nuevos para nuestro cuerpo. No tienen tantos años como para poder haber generado un cambio en mis cromosomas y en mis genes para poderse adaptar y poderlos aprovechar. Entonces necesitamos que haya muchísimos años, pero lo que pasa es que como ahorita no tienen esa información, están mandando información incorrecta. Ahora, no hay que esperarnos hasta que las células encuentren este mensaje porque les tengo una noticia, va a ser demasiado tarde. Mejor démosle alimentos a mi cuerpo que le den mensajes correctos, como el corazón rojo y verde que tenemos al lado derecho. Bueno, te quiero contar algo, regresando un poquito al ejercicio. Cuando nosotros empezamos a hacer un poquito de ejercicio, mi cuerpo se empieza a estresar un poquito y genera una producción de radicales libres. Cuando yo hago ejercicio, mi cuerpo entra en estrés y ese pequeño estrés hace que los señalizadores de mi cuerpo produzcan antioxidantes endógenos. Mis tres antioxidantes endógenos son la catalasa, el glutatión peroxidasa y el superóxido dismutasa. No te los tienes que aprender, solo quiero que sepas que existen estos. Estos son tres enzimas antioxidantes que cuando mi cuerpo empieza a ver que me estoy oxidando un poquito, empieza a producir esos tres enzimas antioxidantes y al producir estas enzimas antioxidantes van recorriendo todo nuestro cuerpo y van neutralizando radicales libres.
Algo padrísimo de los antioxidantes endógenos, estas tres enzimas, es que tienen la facultad de neutralizar muchísimas unidades de radicales libres por cada uno. En cambio, los nutrientes que consumimos, los antioxidantes que consumimos en las frutas, en las verduras, solo tienen el poder de neutralizar uno a uno. Entonces, consumo una uva que tiene 100 unidades de antioxidante y me va a permitir neutralizar 100 unidades de radicales libres. En cambio, una unidad de catalasa, de glutatión peroxidasa, de superóxido dismutasa, te va a ayudar a neutralizar 100 o 200, dependiendo de cada una, de esos radicales libres. Entonces es importantísimo que sí hagamos ejercicio, pero que hagamos ejercicio 30 minutos al día con una ligera elevación, con una elevación del ritmo cardíaco sin entrar en una elevación realmente intensa de nuestro ritmo cardíaco, mantenerlo así durante 30 minutos y después de eso hacer buenos estiramientos para que entonces toda la toda la, todos mis músculos empiecen a distensarse, empiecen a relajarse y entonces no tenga ácido láctico para que mis músculos estén saludables. ¿Ok? Entonces, estas son tres importantes. Y estas nos van a ayudar a tener homeostasis. Homeostasis es que mi cuerpo esté en equilibrio, que mi cuerpo esté equilibrado. Si yo empiezo a hacer ejercicio y mi cuerpo se oxida un poquito, mi cuerpo libera enzimas antioxidantes que empiezan a hacer que estos radicales libres se neutralicen. Y todo nuestro cuerpo es producto de la homeostasis. Si yo necesito, por ejemplo, si no he tomado mucha agua, mi cuerpo va a entrar en un estado en donde voy a tener sed y mi cuerpo va a decir necesito agua. Entonces me da esa necesidad de tomar agua y para entrar en homeostasis se me va a antojar el agua, voy a empezar a sentir la boca seca, por cierto, hay que tomar agua para poder estar en equilibrio en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre va a buscar equilibrarse. Y algo padrísimo es que cómo ayudamos a que mi cuerpo se equilibre, dándole un buen ambiente a mis células. Y estos son los 6 elementos que le tenemos que dar a mis células para tener un ambiente adecuado, ¿ok? Necesitamos darle nutrientes adecuados a través de la alimentación, necesitamos darle agua porque somos un gran porcentaje de agua, necesitamos generar ejercicio porque el ejercicio nos va a ayudar a formar esas antioxidantes naturales de nuestro cuerpo, tenemos que dormir bien para regenerarnos y tenemos que tener pensamientos positivos para que el pH de mi cuerpo esté bien, la bioquímica y que mi cuerpo sea un ambiente propicio para formar elementos de salud y que tenga también suplementos. Oye, Armando, ¿por qué suplementos? Porque estos 6 elementos, cuando nosotros se los empezamos a quitar, cada uno de estos que le estamos quitando, lo que va a hacer es que el ambiente de mis células sea diferente. Lo que yo quiero es que tengan un ambiente propicio para expresar los genes que me van a mantener saludable. Y por lo tanto, yo lo que necesito es dárselos, no quitárselos. Ya vimos que te los puedo dar, pero también se los puedo restringir. Y entonces, si yo se los quito, cuando llegue la hora de expresarse un gen, va a ver el mapa, pero el ambiente va a estar diferente y entonces va a empezar a presentar enfermedades. Y yo no quiero eso. Por eso la clave es el ambiente. Yo tengo que darle a mi cuerpo un ambiente propicio de crecimiento, un ambiente propicio que me mantenga en salud. Ahora, voy a empezar por el punto número 1, porque realmente es el punto en donde yo he entendido que todos los demás pueden ayudarnos muchísimo si este elemento lo tenemos muy bien, el suplementarnos. Como tú lo sabrás, la vida ha cambiado. Hoy no tenemos el mismo mundo, hoy no tenemos las mismas cosas. Y antes, me acuerdo perfecto, porque yo estaba en ese momento, que pues de entrada los alimentos eran diferentes, la leche era diferente, las frutas eran diferentes, todo era diferente. Incluso la contaminación era diferente. ¿Y qué ha pasado? Que ahora somos muchísimos. Esa es una calle de la Ciudad de México. Y la ves un poquito diferente, pues bastante diferente, ¿no? Hoy no hay ninguna que se vea así, las calles amplias, sin coches, con bicis, no existen.
ha aumentado muchísimo la población en todo el mundo. Y la industria ha tenido que suplir ese aumento demográfico con una baja calidad de los alimentos. Porque hoy, si les diéramos el trato que requieren, no le podríamos dar ese soporte a todas las personas de comer. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que como el suelo no tiene nutrientes, los alimentos no tienen nutrientes. Y si los alimentos no tienen nutrientes, nosotros no tenemos con qué nutrir a las células. Por eso, la mejor manera, más fácil, es dándole esos suplementos, esas vitaminas en pastillita, para que tenga esos nutrientes para poder generar todo lo que necesita. Ahora, durante 12 años que yo he estado trabajando en temas de odontología biológica, yo les recomiendo a mis pacientes suplementos. Ya hace no tantos años recibí esta tablita. Bueno, era una tablita en un librito, que es este, que es un libro que genera el gobierno de Canadá, que es una guía comparativa de suplementos nutricionales y evalúa más de 1,500 suplementos en el mundo. Que me di cuenta que lo que yo les mandaba no le estaba dando lo que yo necesitaba para que mis tratamientos estuvieran al día. Me llegó la información que existía este laboratorio. Y entonces dije, vamos a ver si tan fregones. Y empecé a probarlos en mi familia. No me aventé todavía a probarlos con mis pacientes. Y empecé a ver un gran cambio en la salud de toda mi familia y en la mía personal. Y entonces, en ese momento, empecé a llevarlo a mi consulta. ¿Y qué recibí a cambio? Recibí que mis tratamientos se volvían más estables. Mis tratamientos tenían un proceso de que se llevaba a cabo mucho más rápido. Y entonces dije, oye, este laboratorio está buenísimo. Vamos a empezar a investigar más los productos. Y generé un protocolo para poderle dar a mis pacientes con este laboratorio todo lo que ellos necesitaban, porque fue el que mejor resultado me dio a través de los años de práctica. Y por eso te voy a hablar específicamente de este laboratorio, porque es de lo que yo he visto que a ti y a mí nos puede dar esa salud que queremos. Bueno, vamos a empezar con el tema de alimentación, ¿ok? Vamos a darle ese ambiente de alimentos a nuestras células, a nuestro cuerpo, y esta es una opción buenísima. Darle a nuestro cuerpo frutas, verduras crudas, pero además, cuando nosotros no podamos alimentarnos, no restringirlo de alimento. Mejor consumir un alimento de astronauta, que está súper padre porque pones en un botecito con agua, lo pones el sobrecito, lo mezclas y ya tienes un alimento balanceado en proteína, en fibra, en carbohidrato. Ya tiene todo lo que necesita mi cuerpo para ayudar. ¿Y qué le estoy dando? Estoy dando un ambiente neutro, un ambiente que no es ácido, porque al final de cuentas, cuando yo empiezo a entrar en ayuno, mi cuerpo empieza a generar una acidez y esa acidez se va a todo mi cuerpo y entonces hay un ambiente que al cuerpo, a los genes no les gusta y entonces empiezan a presentar enfermedades. Y esto es importantísimo, darle probióticos para que entonces, como se los dije al principio, por cada célula que tenemos, nosotros tenemos 3 bacterias. Entonces realmente no estamos hechos de células, estamos hechos de bacterias. Ahora, tenemos bacterias buenas, bacterias malas y bacterias intermedias. No, ninguna de las 3 son malas ni buenas. Solo quedémonos que tenemos esas 3. Y tenemos que tenerlas en equilibrio. Pero cuando unas bajan, las otras suben. Y cuando las otras suben, las otras se descontrolan. Y yo lo que tengo que tener es un equilibrio entre todas mis bacterias. ¿Ok? Para eso tengo que darle alimentos saludables, probióticos y alimentos crudos, como los que vemos en esta imagen. También tenemos que darle vitaminas y minerales. A mí lo que me gustó de las vitaminas de este laboratorio llamado USANA es que tienen una tecnología que se llama Incelligence y lo que hace es fomentar la homeostasis del cuerpo, estimulando la producción de antioxidantes endógenos, ¿ok? Entonces, este producto genera un estímulo a través de ocupar un lugar de los genes y de las células, y entonces le dice al cuerpo, ¡ay! Necesitamos producir antioxidantes endógenos y libera enzimas antioxidantes y entonces empieza a desoxidar
todo el cuerpo, empieza a neutralizar todos esos radicales libres a través de ese elemento que tiene, que es una patente que solo tiene este laboratorio y que por eso lo recomiendo. Y aparte de eso, le dan nutrientes para tener unas células saludables. El ambiente está rico en nutrientes y por lo tanto tengo de dónde agarrar nutrientes para formar todo en mi cuerpo. El omega 3 es otro elemento importantísimo porque nuestro cuerpo produce a través de las grasas, de los aceites esenciales, produce muchísimas cosas, como las hormonas. Imagínate que mi ambiente estuviera pobre en hormonas. Entonces no habría esos mensajeros que le dicen al cuerpo, hay que crear esto o hay que crear el otro. Ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay esos mensajeros. Las hormonas son esos mensajeros. También nos produce elementos que nos promueven un sistema que no se inflame, ¿ok? Porque los omegas 3 tienen la peculiaridad de formar precursores de que ayudan a no inflamarse. Entonces son antiinflamatorios. Y aparte de eso, nos ayuda a lubricar todo nuestro cuerpo, que nuestra piel esté lubricada, que nuestras membranas estén lubricadas, que aparte yo tenga todos los elementos para que mis neuronas estén saludables, la mielina de mis neuronas esté bien hecha. Y me da muchísimas funciones. El omega 3 es importantísimo. Oye, Armando, yo tomo un omega 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3. Te quiero platicar que el cuerpo tiene la facultad de crear su propio omega, todos excepto el 3 y el 6. Esos no los podemos crear. Mi cuerpo no tiene esa facultad y lo tenemos que consumir en la dieta. Por eso se llaman ácidos grasos esenciales, porque mi cuerpo no los produce. Cuando yo agrego a un elemento esencial, quiere decir, lo tengo que tomar en la dieta porque mi cuerpo no lo produce. Si no es esencial, mi cuerpo lo produce. Mi cuerpo tiene la facultad de agarrar elementos y producir otros. El omega 3 y el omega 6, mi cuerpo no los produce y los tengo que consumir en la dieta. Ahora, el 3 viene en alimentos muy restringidos, como por ejemplo el pescado, el aceite de lino que proviene de la linaza, pero si yo lo consumo en linaza, tiene tanta fibra que no me permite aprovechar el aceite que viene en la linaza. Entonces tengo que tomar aceite de lino, tengo que tomar chía, tengo que tomar nueces, almendras, y eso me va a generar omega 3 en mi cuerpo. Pero ¿cuál es el que al humano le sirve de mejor manera? El del pescado. Vegetarianos, veganos, lamento decirles que nuestro cuerpo absorbe de mejor manera el omega 3 animal. El omega 3 vegetal le cuesta mucho más trabajo de procesar, sí lo procesa, pero le cuesta más trabajo, necesita más energía y eso ayuda a que mis células también tengan un gasto energético mayor. Entonces, aunque tú seas vegetariano, seas vegano, por salud, yo te recomiendo que veas si puedes agregar el omega 3, aunque sea de aceite de pescado. Estamos hablando que es un tema de salud, porque es lo que va a ayudar a que tus células aprovechen mejor para formar hormonas, para formar todos los elementos. Y es una manera en donde lo hacen con mucho amor, realmente. O sea, estas capsulitas están hechas con mucho amor, con mucho cuidado. Y pues bueno, podría ser una opción. Si no, las opciones que tú tienes siendo vegetariano o vegano es el aceite de lino, la chía, las nueces, las almendras, eso nos da esas grasas que son omega 3, ¿ok? Bueno, ¿en dónde tenemos omega 6? En todo lo demás. El aguacate, la carne, la grasa, todo es omega 6. El girasol, todo lo que veamos que no sea eso que les dije, es omega 6. Y la verdad es que tenemos un consumo altísimo en omega 6. Y nosotros tenemos que tener equilibrado. Por cada gramo, por llamarlo así, de omega 3, tenemos que consumir 1 gramo de omega 6. Pero hoy estamos consumiendo, por cada gramo de omega 3, estamos consumiendo 40 gramos de omega 6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajarle al omega 6, subirle al omega 3 muchísimo para poderlos tener equilibrados. Porque el omega 6 inflama y el omega 3 desinflama. Oye, Armando, entonces voy a comer solo omega 3 porque yo no me quiero inflamar. La inflamación es importantísimo porque es un mecanismo de respuesta ante un agente extraño de mi cuerpo. Si yo no me inflamo, no me reparo, no me protejo. La inflamación es un mecanismo de protección. Entonces, tengo que tener los elementos para inflamarme, pero tengo que tener los elementos que me ayuden a no inflamarme. Por eso, tengo omega 3 y omega 6. Uno inflama, otro desinflama. Si los tengo equilibrados, mi inflamación es saludable.
Ahora, siguiente elemento, agua. Ok, te voy a dar un consejo. Ok, es importante que el agua que tomamos de la llave no la tomemos, porque en México, desde el primer terremoto del 85, las tuberías tuvieron ciertas fracturas y se han filtrado ciertos metales pesados en el agua. Por eso es importantísimo que tomemos agua filtrada, por lo menos en México. Si tú te estás conectando, estás viendo en esta plática en otro país, investiga un poquito más, revisa si las tuberías y la manera en la que purifican el agua en tu país es la adecuada para tu salud. Te voy a recomendar un libro que a mí me encantó, se llama El Hogar Saludable, del doctor Myron Wentz. Es un libro buenísimo que ayuda a entender cómo vivir en un ambiente saludable para que mis genes expresen salud y no enfermedad. Bueno, el agua, te voy a recomendar un proceso que se llama ósmosis inversa, así se llama. El filtro que filtre por ósmosis inversa es una excelente opción. Si no, existe una marca de filtros que se venden solamente como por distribuidor. Si tienes dudas, pídele a la pregunta que te invitó, que me diga cuál, te digo la marca. Pero bueno, son filtros, son muy buenos y si no, ósmosis inversa. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Y es importante que esa agua tenga electrolitos. Si el agua no tiene electrolitos, los electrolitos son minerales. Si el agua no tiene electrolitos, esa agua no nos va a servir porque esos electrolitos hacen que esos líquidos entren a nuestro cuerpo. También los electrolitos nos ayudan a que cuando hacemos ejercicio no tengamos fatiga muscular. Y ese electrolito es el que nos quita la sed. Nosotros podemos tomar agua sin nada o podemos tomar agua con electrolitos. Si tomamos agua sin nada, no nos está aportando nada, porque el agua como tal no es solo lo que nos da ese nutriente, también son los electrolitos. El agua tiene que tener electrolitos que nos ayude a evitar la fatiga muscular, a el cansancio y que nos ayude a estar en una integridad, porque en la falta de electrolitos nos fatiga. Este laboratorio es de unos que saben como a sandía. Están muy ricos, te puedes tomar en 1,5 litros de agua, puedes disolver tus electrolitos y te lo estás tomando todo el día y le estás dando a tu cuerpo esos minerales que le van a dar ese nutriente que necesita para que nosotros somos en gran cantidad agua. Tercero, ejercicio. Si tú eres una persona que sabes que yo sí quiero hacer 3 horas de ejercicio, me vale gorro que me oxide, bueno, solo te pediría, consume antioxidantes. ¿Ok? Ya vimos en el primer tema de suplementación antioxidantes muy poderosos, pero cuando tú consumes antioxidantes, lo que vas a hacer es contrarrestar el tema de oxidación que genera el ejercicio. Y tienes que darle a tus músculos todas las proteínas y los aminoácidos para estar saludables. Esto se llama coenzima Q10. La coenzima Q10 hace que las fibras de colágeno y elastina y miosina estén saludables. La coenzima Q10 me ayuda a formar tejidos de una manera correcta, junto con la vitamina C. En este laboratorio se llama proflavanol C100, que es una excelente opción. Si tú tomas coquinone, coenzima Q10, vitamina C con bioflavonoides, que se llama proflavanol C100, entonces tú lo que le vas a dar a tu cuerpo es todos los elementos para que mi cuerpo pueda sintetizar y pueda tejer perfectamente bien todas las fibras que necesito para estar saludable. ¿Y qué le voy a dar a mi ambiente celular? Le voy a dar todos los elementos para que mis células tejedoras, que son las que hacen los tejidos, entonces estén no estresadas, estén saludables, estén contentas y puedan hacer su chamba correcta y adecuadamente. Y la tercera, dormir bien, tener pensamientos positivos. No sé si te has dado cuenta, pero cuando duermes bien, incluso tus emociones son mejores, tu actitud es mejor, te sientes mucho mejor. El día que no duermes, pues tu cuerpo está irritado, tu cerebro está irritado porque no hubo regeneración, porque no hubo descanso, tus órganos generaron muchísimo estrés, un ambiente muy ácido y tampoco te está ayudando. Para eso es importante que duermas bien. Y estos productos que encontré en este laboratorio, a mí en lo personal, que soy un poquito histérico, me han ayudado muchísimo. El Herbal Citrus es un tecito que se toma en las noches, es magnesio, te lo tomas antes de dormir, es un tecito efervescente y duermes mucho más rico. Y este bálsamo de aceites esenciales te lo colocas aquí en las sienes, lo hueles y la verdad es que ese te impide que llegues a la cárcel. Si tú vas manejando y se te cierra uno y tú traes tu aceitito esenciales, no lo matas. Entonces ya no vas a la cárcel. Es una maravilla.
No, realmente es algo que te va a mantener enfocado, te va a mantener contento, te va a mantener no estresado, relajado. La verdad está muy padre. Bueno, quiero terminar con esto. El que nada sabe, nada teme. Bendita ignorancia, bendito conocimiento. ¿Cuál es la pastilla que vas a tomar? Muchísimas gracias. Y si hoy esta información que recibiste te ayuda a tomarte la pastillita que te lleve a tener mejores hábitos en 7 años, yo cumplí con mi labor. Si tú decidiste tomar la otra, también cumplí con mi labor, porque hoy ya eres responsable de la información que tienes. Hoy no puedes decir, no lo sabía, hoy ya lo sabes. Solo quiero que tengas una excelente semana, que esta información te lleve hasta donde quieres estar, que logres tus metas de salud y que sobre todo, le des a tu familia una mejor vida, porque a veces nosotros somos responsables de la salud de nuestros hijos o de la salud de nuestros padres. Hoy tenemos información que no solamente puede impactar nuestras vidas, sino también de los que más amamos. Por eso es que mi meta es ayudar a 1 billón de personas a mejorar su salud. Porque si mi voz puede hacer ese impacto en los demás, entonces mi propósito de venir a hacer un lugar diferente, de este mundo un lugar mejor, me voy, pero feliz de la vida de este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Armando. Excelente información, súper clara, concisa y aterrizada para los mortales, como yo digo, los que no somos médicos. Me diste muchísima información, mucho que aplicar en casa con mis hijos y con la esperanza justamente de que las decisiones que tome el día de hoy van a hacer una diferencia para mejorar mi salud, la salud de mi familia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los conectados. Compartan esta información. Próximamente estará en el canal de YouTube y pues hagamos esa labor. Muchas veces, como dice el doctor, o tenemos la pastilla de no saber o del conocimiento. Entonces, pues compartamos esto con las personas. Es una plática increíble, súper digerible y con muchísima enseñanza. Muchísimas gracias, doctor Armando. Y bueno, pues gracias a todos y bendiciones. El canal de YouTube es la Liga de la Salud. A quien te invitó, le vamos a decir que te la haga llegar. Hay muchísima información ahí. Ya esta es la segunda plática de salud del doctor Armando Caballero. Entonces, ahí las pueden encontrar y pues a compartirlo con amigos, familiares y con todo el mundo. Muchísimas gracias.